Muy bien, bienvenidos a todas las personas que se han sumado a este webinar llamado Desafíos para los mercados de maíz y carnes en 2024, organizado por los analistas de Zafras y Mercado, Joaquín Espiros Arias y Yara Parrilla. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos y las cámaras para tratar de tener una mejor conectividad. Al final de este webinar, los analistas podrán responder sus preguntas, las pueden dejar en el chat que se encuentra aquí abajo, lo escriben y los analistas al final de este encuentro lo van a responder. Em, Procedemos entonces a agradecer a las personas que apoyan este encuentro, que son AIPSA, Corredores de Granos, agritotal.com, Agrolatam, revistachacra.com.ar, Márgenes Agropecuarios y Rosgan. Muy bien, ahora cedo la palabra a Joaquín para que inicie con su disertación. Muchas gracias, Horacio. Buen día a todos una vez más. Bueno, un poco el temario que vamos a estar abordando en el día de hoy. Vamos a hablar del mercado maíz. Luego voy a dejar a mi compañera Yera Parrilla con el mercado de carnes. Y al final del encuentro, un espacio para preguntas que hayan quedado sobre el evento, sobre las dos partes. Tiempo es corto. Comenzamos con una breve situación, como solemos hacer, de en qué escenario nos encontramos actualmente. Fin de semana, conflicto en Medio Oriente, ¿no? Tensión geopolítica que comienza a escalar un poco. Nadie sabe a ciencia cierta en qué puede derivar este conflicto, pero sí sabemos, ¿no?, que el riesgo comienza a aumentar y los mercados especifican riesgo, tienden a especificar mayor riesgo con mayor precio. En este escenario, Estados Unidos venía intentando disminuir la inflación que venía presentando su economía. Recordamos elevada inflación por la fuerte emisión monetaria que tuvimos por la crisis COVID-19. Y en este proceso de disminución de la inflación a través de, entre otras cosas, tasas de interés altas, venimos viendo que en los últimos meses le empieza a costar, ¿no?, dirigirse hacia ese objetivo de inflación en el 2% anual. Y este escenario que veníamos pensando de cuándo iba a comenzar este nuevo escenario económico global con una política menos agresiva de tasas, empezar a reducir estas tasas de interés en Estados Unidos, comienza a ser postergado en el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Cuándo comenzaremos esta reducción de tasas que puede impactar al alza en el mercado de los commodities si se respeta la tendencia? Ese momento, ¿no?, ese timing de la reducción de tasas en Estados Unidos comienza a quedar un poco más nublado, si se quiere decir, con distintos escenarios posibles, escenarios que podemos plantear con un escenario electoral por delante. Podemos llegar a tener una reducción de tasas a partir de septiembre de este año. Hay otros analistas que opinan que ya se empieza a descartar hasta incluso la posibilidad de reducción de tasas incluso en este año 2024, dejándola para 2025. En fin, lo que antes veíamos como más probable de que en junio comience este nuevo escenario de reducción de tasas, comienza a quedar pateado un poco más para adelante, y este presión alcista de los mercados, ¿no?, podemos decir especulativos, o de la inversión en los mercados de renta variables, en los commodities, comienza a ser postergada, al menos en el corto plazo. Entrando más en el mercado del maíz, con un mercado que ya redondea los números de esta campaña 23-24. Ahora vamos a ver la definición en Sudamérica, tanto para Brasil como para Argentina, pero bastante consolidados los números en términos globales. Esta ya consolidada recuperación de la oferta que tuvimos en esta campaña 23-24 respecto a la anterior, con más de 70 millones de toneladas respecto a la campaña pasada, ¿no? Con solo Brasil reduciendo su proyección de producción en números de luz, estamos hablando en 13 millones de toneladas, la producción de Brasil para esta campaña. Pero decimos que el mercado viene ofertado, ¿no? Argentina, pese a los números vamos corrigiendo ahora, por la situación, por la mala situación de comparación respecto al año pasado, decimos que contribuye, y vaya si contribuye también, Estados Unidos con su producción, ¿no?, cerca de las 390 millones de toneladas de esta campaña. Entonces, con esta situación, ¿qué es lo que se empieza a ver en el mercado? Siempre decimos mirando para adelante, no mirando los datos históricos, sino mirando qué es lo que puede venir para adelante para guiar a los precios. Y en este mirar para adelante tenemos qué va a hacer Estados Unidos en el 24-25, qué va a hacer el USDA en su primer informe WASDE del mes de mayo, con el primer cuadro de oferta y demanda del 24-25, tanto para Estados Unidos como a nivel global. Entonces tenemos que empezar a hacer un poco de ejercicios, a proyectar qué es lo que entendemos puede llegar a pasar para adelante.
Y el primer input que tenemos muy importante es la intención de siembra, lo que se cree que se va a sembrar, ¿no? No lo que efectivamente se sembró, para eso falta todavía, se está largando la siembra en Estados Unidos, hay que concretar estas proyecciones. Proyección de Luzda que marca 90 millones de acres, ¿no? Una proyección que viene un poco a corregir levemente respecto a ese número primario que tenemos en el foro de Luzda no oficial por parte del organismo. 90 millones de acres, una agresiva reducción en términos interanuales. Estados Unidos que dice mercado ofertado, corrijo por oferta, corrijo por superficie, corrijo también por necesidad de rotación, y tenemos una superficie bastante inferior a la de la campaña previa. Producción, ¿no? No es más que superficie y rendimiento, y ya se larga, ¿no? ¿Cuál va a ser ese rendimiento potencial de la próxima campaña? ¿Cuál va a ser el rendimiento que me determine la oferta 24-25 y con qué cuadro va a jugar el principal determinante de precios del mercado, que es Estados Unidos? Si seguimos un poco la tendencia de los últimos años, ¿no? El USDA comienza a proyectar, ese primer informe de mayo, mes que viene, cuadros de oferta con rendimientos agresivos, ¿no? Con rendimientos que luego pueden ser corregidos a la baja, pero empezamos con la primera proyección de un potencial alcanzable agresivo en caso de que se dé una condición climática buena. Entonces, si decimos que el año pasado no tuvimos un clima perfecto en Estados Unidos, tuvimos algunos problemas que incluso también impactaron sobre el mercado de carne, ya nos contará Yara. En el mercado de maíz decimos que incluso por julio del año pasado se llegó a hablar de algún problema productivo en Estados Unidos y terminamos con rendimientos históricos en Estados Unidos, 177.3 bushels por acre el año pasado, con problemas climáticos en etapas de definición de cultivos. Entonces, si decimos, si este año ahora vamos a ver cómo estamos actualmente, y suponemos un calendario climático normal, es posible, es alcanzable, alcanzar un rendimiento superior, por ejemplo, haciendo un ejercicio en 181 bushels por acre, a ser confirmado por el USDA en mayo. Con este rendimiento, con esta reducción de superficie, no es descabellado proyectar una producción en Estados Unidos cercana a las 380, 377 millones de toneladas para la campaña que viene. Y con esta producción decimos que a pesar de esta fuerte reducción en superficie, Estados Unidos encararía la campaña que viene con una proyección de tener una oferta incluso más agresiva que la oferta de esta campaña. Estados Unidos nos da una señal de tranquilidad en cuanto a la disposición, en cuanto a la oferta, en cuanto a la cantidad de maíz que vamos a tener en el principal determinante de precios del mercado de Chicago, Estados Unidos lógicamente, la campaña que viene. Y esto mismo me lo traduce Luzda en precios, me lo traduce en proyectar, ¿no? También precios inferiores al precio promedio de esta campaña que proyecta el USDA, pasando de $4.70 por bushel a 4,40 la estimación que se hace, ¿no? Que podríamos llegar a hacer para la campaña 24-25. Información del foro va a ser confirmada, ¿no? En el WAS del mes de mayo. Entonces, después podemos empezar a analizar algunos puntos internos, ¿no? Estados Unidos, que para tener con esta oferta lo que va a tener que hacer es colocar en la exportación también una oferta agresiva cercana a las 55 millones de toneladas. Estados Unidos también presenta la exportación, logrando colocar esta mercadería. Tenemos una señal de tranquilidad, ¿no? Si estas condiciones previas que fuimos comentando se confirman para la campaña 24-25. ¿Se confirman o no se confirman? Primer línea de largada es la siembra que comienza a darse, mapas que los vemos en condiciones buenas de precipitaciones, en condiciones buenas de humedad, el famoso informe Drought Monitor de Estados Unidos, sin ser una alarma por el momento, una siembra que se debiera dar en condiciones normales, ¿no? Una primer input sobre presión de precios al momento de siembra que no lo tendríamos presente, con una posición ahora mayo, o sea, buscando una posición julio, pudiendo alcanzar nuevos mínimos en caso de que estas condiciones climáticas comiencen a confirmarse, asterisco mediante, conflicto, asterisco mediante, conflictos geopolítico estoy hablando, asterisco mediante, la correlación con los precios del petróleo que podemos encontrar por lo que veíamos acá, una fuerte demanda de maíz para etanol por parte de Estados Unidos. Y si lo vemos un poquito más extendido, los mapas, ¿no? De anomalías de precipitaciones proyectados para junio, julio y agosto nos marcan algún manchón amarillo, anomalías negativas, nada muy importante por el momento, mapas que tendremos que monitorear, tendremos el calendario climático de Estados Unidos, tendremos la presión que los propios mapas nos vayan dando al compás, al ritmo de las precipitaciones que se vayan dando en Estados Unidos, de eso no nos podremos salvar. En el día de hoy, ¿no? La posición julio bastante lateralizando, ¿no? En el mercado de Chicago, entre los 4,20, entre los 4,60 dólares con bushel.
a la espera de novedades, podemos decir, novedades o geopolíticas, o novedades que se vayan confirmando las buenas perspectivas de siembra, a la espera también del famoso primer cuadro 24-25 a ser informado en el mes de mayo. Y el resto del mundo, ¿cómo va finalizando esta campaña 23-24? Seguimos con China fuera de los mercados, seguimos con China con bajo nivel de importación en maíz, y ahora nos contará cómo viene el consumo, las importaciones también de carne por parte de China. Importaciones sostenidas en 23 millones de toneladas que pueden no ser alcanzadas, ¿no?, por la fuerte producción que tuvo China, por las compras que se hizo agresivamente por parte de Brasil, que ya decíamos de la campaña pasada, con más de 16 millones de toneladas contra apenas 2 millones de toneladas de la campaña anterior. Es decir, China tuvo una buena producción, China importó bien, China no, en principio no estaría siendo muy agresivo para enfrente en el mercado de importación. ¿Cuándo puede aparecer China más fuerte? Si se empieza a complicar más fuertemente la situación en Brasil de cara a la safrinha, sigue complicando más fuertemente la situación en Argentina de cara a la producción de los maíces tardíos. No es algo que estemos viendo por el momento, un ritmo bastante desacelerado de compras por parte de China. Bajando a la situación más de coyuntura regional, podemos decir, vamos a analizar un poco nuestra estimación de zafras de mercado para la producción de Brasil, difiriendo bastante con los números de la CONAB, que marca 110.9 millones de toneladas, ¿no? Nuestras largas años haciendo estimaciones en el mercado de Brasil nos dan cierta confianza en los números que manejamos. Una proyección actual en 126 millones de toneladas, es más, la última actualización en nuestra estimación de producción, no solo que no bajamos, sino que subimos levemente la estimación de producción para Brasil, con una safrinha que presenta situaciones muy disímiles. Es cierto, ahora vamos a ver zonas afectadas fuertemente por la sequía, pero otras zonas mostrando rendimientos muy buenos, incluso con proyecciones de superar rendimientos históricos en algunas zonas de Brasil para lo que es la proyección de la safrinha 24. Aquí vemos en 86.6 millones de toneladas. En líneas generales, Brasil, entonces, que continuaría en esta 23-24, número todavía falta definir por el apartado de safrinha, continuaría agresivo, ¿no?, a pesar de la reducción en términos interanuales con el famoso récord ya de la campaña pasada, por eso esta reducción para esta campaña 23-24. Situaciones disímiles en Brasil según las regiones en que veamos, y vamos a hablar de dos escenarios muy distintos: un escenario de Mato Grosso, un escenario de Goiás, un escenario de estas dos zonas principalmente, con muy buenos rendimientos que vienen a contrarrestar, ¿no?, la situación que sí se habla, ¿no?, que es crítica en Mato Grosso do Sul y en el estado de Paraná. Ahí sí vemos una fuerte reducción de la producción, ¿no?, con actualizaciones a la baja en rendimientos, con actualizaciones a la baja en las estimaciones de producción, pero Mato Grosso do Sul y Paraná, ¿no?, estados que compensan, sobre todo Mato Grosso Sur, aquí vemos, ¿no?, un aumento en la producción estimado de más de 2.8 millones de toneladas, estimación contra estimación, estoy hablando de esta campaña 23-24 safrinha, entonces compensan y podemos hablar de una safrinha esperada todavía en 86.6 millones de toneladas. Queda tiempo, quedan 60 días de clima. Este año Brasil tendrá una safrinha ingresando de forma un poco más temprana, ¿no?, porque recordamos la cosecha temprana de soja en el estado de Mato Grosso que permitió la siembra temprana de la safrinha. Entonces, este año, ¿no?, atípicamente, ya a mediados de mayo tendremos un ingreso de la cosecha de Brasil, ¿no? Atención ahí en Argentina, que Brasil empezará a competir un poco antes que otros años en lo que es mercado de exportación. Y una cosecha que se extenderá, será una cosecha extendida en el tiempo, porque también tuvimos aquellos cultivos que se sembraron después de la soja, sembrada tardíamente, que esperaron las precipitaciones. Entonces vamos a tener una cosecha que también se extenderá hasta septiembre, mediados de septiembre aproximadamente, es lo que entendemos. Y los mapas, ¿no?, para este cultivo que va a cosecharse de forma tardía, que debe estar, estimamos, en lo que es safrinha abajo del 40%, ¿no?, tiene estas luces de alerta. Estas luces de alerta, ¿no?, estos focos de anomalías negativas de precipitaciones. Entonces, no se descartan nuevas correcciones a la baja, pensando en un futuro si esta situación se llega a concretar, pero los números productivos que recién mostramos son con la situación que tenemos hoy en día.
¿Puede haber correcciones? Claro que puede haberlas. Este mapa me sugiere como un escenario probable que podamos llegar a tener nuevas correcciones, pero no es algo que podamos hablar hoy en día, que ya vamos hacia esos valores productivos. Con los números productivos que tenemos hoy en día, este es el cuadro de oferta y demanda que queda actualizado, que podemos encontrar en nuestra plataforma de Zafra Sin Mercado. Se pueden descargar la aplicación tanto para Apple como para iOS, que nos marca que Brasil tendrá en la próxima campaña, a pesar de esta reducción en la producción en términos interanuales, que colocar en el mercado de exportación aproximadamente entre unas 40, unas 44 o 45 millones de toneladas, 43,6 la proyección actual, ¿no? Tendrá que colocar este enorme volumen en el mercado internacional. Entonces la dinámica de precios tendrá que converger a la paridad de exportación en puerto. Entonces decimos que Brasil, ¿no?, será un gran factor de determinación de los premios regionales también en Argentina, y Brasil seguirá siendo un actor clave en el mercado de oferta a nivel global, por lo que el mercado también continuará monitoreando ese número productivo de esas líneas de Brasil para adelante. Lo que sí es que con este número de producción inferior del año pasado, este año tendremos a Brasil probablemente fuera del mercado de exportación hasta julio de este año. El año pasado, ¿no?, el acumulado de febrero a junio era 5,5 millones de toneladas. Este año difícilmente veamos a Brasil superando el 1,5 millones de toneladas. Ya no creemos que podamos llegar a 2 millones de toneladas en este periodo. Brasil abocado en estos momentos al mercado interno, ¿no?, empezando a pesar el mercado de exportación a partir de julio. En términos de premios, en términos de competitividad de FOB, una foto actual, un FOB actual. Argentina tiene un FOB que se encareció un poco en los últimos días, ¿no?, por premios al alza, por toda esta situación regional que estuvimos viendo de correcciones de estimación de producción al alza. Estimábamos a Argentina un poco más competitivo, ¿no? Estados Unidos continúa competitivo, continúa intentando colocar ese gran volumen que veíamos de exportación en la presente campaña y le da pelea en premios a Argentina para un FOB actual, pero un FOB en Argentina que vemos la curva futura de los premios para adelante, que debe empezar a ser más competitivo, que va a ser referencia de mercado, ya manejando, ¿no?, para el mes de mayo un over 10 sobre Chicago, ¿no?, siendo el origen más competitivo del mercado, presentando una diferencia por el momento importante respecto a un premio de Brasil que estamos manejando al día de hoy, over 40, ¿no?, sobre el mercado de julio. Entendemos, sabemos, ¿no?, que Argentina tiene que ser más competitivo por el tema de fletes, pero es una diferencia interesante si analizamos el spread respecto a campañas previas. Argentina, lo que sabemos, tuvimos la ola de calor en pleno verano, y luego la famosa chicharrita que ha llevado a correcciones que no se detienen, ¿no?, correcciones que nos van a obligar a continuar monitoreando esta actual estimación en 53,6 que tenemos de Zafra Sin Mercado, pero que deberá ser corregida a la baja a medida que vayamos teniendo más informaciones sobre el efecto de los daños. Bolsa de comercio de Rosario en 50,5 millones de toneladas, bolsa de cereales en 49,5 millones de toneladas, con una condición de cultivo que va empeorando semana a semana, por lo que todos ya conocemos. La pregunta del millón, ¿no?, ¿cuál es el piso de producción que podemos tener por el efecto de la chicharrita? Una pregunta que no tiene una respuesta cierta, podremos tener distintas estimaciones, podremos ir viendo semana a semana el impacto, ¿no?, y los distintos informes que tengamos sobre el avance de la plaga, pero que no se sabe a ciencia cierta, ¿no?, cuál puede ser ese piso productivo. Fotos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mostrando cómo se fue expandiendo, ¿no?, el efecto sobre los cultivos desde enero hasta una foto actual, ¿no?, lo que llevó a los distintos organismos a hacer las correcciones de estimación a la baja correspondiente. Una cosecha, ¿no?, que viene retrasada, bastantes lluvias al momento de cosecha, viene retrasando esta cosecha del maíz temprano, cosecha que empieza a aparecer en el disponible de todas formas, y comercialización que decíamos iba a venir muy atada, ¿no?, una comercialización que venía muy retrasada y que entendíamos se iba a acelerar a medida que se empiece a cosechar, ¿no?, la imposibilidad que tuvimos durante esta campaña de fijar contratos forward por el problema de tipo de cambio, que entendíamos, a solucionar a medida que se empieza a cosechar vendiendo en el disponible. Se empieza a confirmar esas proyecciones, empieza, ¿no?, a ir el maíz hacia puertos, un poco detenido ahora por las lluvias, pero empezamos a tener mayor volumen en los puertos con un mayor flujo de camiones.
Con esta estimación de producción, ¿no? Lo primero que se va a ver impactado a medida que vayamos corrigiendo esta estimación de producción a la baja, a medida que vayamos actualizando con las nuevas informaciones, va a ser sin lugar a dudas las exportaciones proyectadas, hoy en 36 millones de toneladas, pero que pueden empezar a corregirse a medida que se vaya corrigiendo esta producción en 53,6 hoy en día. Veníamos, decíamos, con una comercialización retrasada que se comienza a acelerar en términos netos, por supuesto, por delante de la campaña pasada, 15, casi 16 millones de toneladas contra 10. No es justo por la quiebra productiva que tuvimos la campaña pasada, pero si lo vimos en términos porcentuales respecto a la producción, decimos que venimos palo a palo con la campaña pasada, una comercialización retrasada en términos porcentuales, que entendemos se acelerará, insistimos, a medida que se comience a comercializar, entendiendo también la necesidad financiera luego de campañas muy malas en Argentina y cuentas que pagar, y se empezará a avanzar en esta comercialización. Y en precios, bajando un poco a la situación más concreta, ¿no? ¿Cuánto está pagando hoy el mercado? ¿Está pagando bien? ¿Está pagando lo que la paridad nos dice? Si decimos que estamos en un over 53 sobre el mercado de Chicago, un FOB, ¿no? Que estamos manejando para el mes de mayo en los 190, descontamos los gastos, ¿no? Nos está dando una capacidad teórica de pago de $157, y el tipo de cambio exportador nos da una capacidad teórica en 143.000 y un mercado pagando ayer en Rosario 145.000. Decimos, ¿no?, que estamos muy en línea con lo que el mercado puede pagar en base a lo que la exportación puede estar pagando el mercado doméstico. Insistimos, ¿no?, venimos alertando sobre el premio que está teniendo el puerto de Bahía Blanca por la necesidad de completar los barcos en el sur por problemas de calado por el bajo nivel del río Paraná. Entonces, en Bahía Blanca, ¿no?, pagando un premio de 165.000, una diferencia interesante, ¿no? Decimos que estas oportunidades son para aprovechar en caso de que sea posible. Vemos entonces un mercado pagando lo que corresponde, decimos avanzamos con más comercialización o no avanzamos con más comercialización. Si vemos la curva futura de precios Matba Rofex, no está pagando un premio interesante por retrasar esa comercialización. Ingresará mayor volumen para una posición julio. Tenemos una oferta que se puede confirmar interesante por el lado de Estados Unidos. Si comparamos el porcentaje que viene siendo comercializado con los precios, decíamos que instaríamos a ser un poco más agresivos en el nivel de ventas aprovechando esta situación actual. Podemos ir por una buena situación de avance de siembra de Estados Unidos hacia un escenario de precios inferiores en Chicago. No es descabellado pensarlo. También existe y es posible la posibilidad de decir, especulemos contra alguna complicación capaz no en el momento de siembra, pero sí en el momento de definición de rendimiento en Estados Unidos, con alguna complicación que pueda llegar a darse en lluvias en Estados Unidos o ante una escalada en el conflicto geopolítico. Se puede tomar estas decisiones de especular y retrasar cierta comercialización, se puede, pero entendamos que estamos asumiendo esa especulación. Hoy el mercado está pagando los valores que acá estamos viendo y es lo que el mercado está pagando. Considerando el porcentaje que se llega comercializado, instaríamos a ser un poco más agresivos. Si vamos a ver una posición julio, ¿no?, si vamos a ver un maíz tardío, ¿no?, con un over 30 sobre el mercado de Chicago, una capacidad teórica descontada ya de los gastos, retenciones y gastos portuarios en 153, y acá sí una posición julio en Matva en 173, ¿no? Un mercado pagando bastante más, ¿no? Una diferencia importante entre lo que está pagando el mercado y la máxima capacidad teórica de pago, lo que nos llevaría así a ser más agresivo en el nivel de ventas. Se puede dar una situación de que Chicago tenga esa tendencia alcista, se puede dar, pero el mercado hoy está pagando bastante por encima de la capacidad teórica de pago, entonces empezaríamos a ser más agresivos en las ventas de un maíz julio. Y ahí sí, ¿no? No es el objetivo de este webinar analizar a profundidad el mercado de soja, pero si tenemos que decidir entre soja y maíz con cuál avanzaríamos, ahí un maíz que sí avanzaríamos un poco más, y el mercado de soja que podríamos esperarle una oportunidad con un cuadro más ajustado en Chicago que nos puede llegar a dar una oportunidad a futuro. Decidiríamos avanzar más agresivamente en soja por todo lo explicado que en maíz. Todas estas informaciones, ¿no? Vemos ahí los precios en nuestra también plataforma Safras, cómo se recuperaron desde marzo hasta la actualidad, mirando una posición julio en Mato Barropix, hoy en los $173 la tonelada.
otro punto también para aportar, ¿no? Ya hemos visto una cierta recuperación interesante, no le pidamos tampoco, ¿no? Una continuidad eterna a una recuperación, ya podemos capitalizar esa recuperación en precios. Todo esto en nuestra plataforma de Zafras, insisto, se pueden descargar tanto por Android como iOS. Hablando un poco, ¿no? Para redondear sobre el mercado de maíz, ¿qué puntos podemos monitorear? El clima, ¿no? La siembra, si comienza bien en Estados Unidos, así parece los mapas que sería. Tenemos tiempo hasta fines de mayo, ¿no? Para avanzar fuertemente con la siembra de Estados Unidos. La siembra se daría en este lapso sin problemas. El clima en Brasil, nos quedan 60 días importantes, ¿no? Para convalidar los rendimientos y la producción que estamos viendo recién de la safrinha. Alguna correlación que podamos tener en el mercado de trigo atado, ¿no? A un potencial agravamiento que se pueda dar en la situación geopolítica Rusia-Ucrania, que puede impactar sobre el mercado del maíz, tampoco es descabellado pensarlo, hablando en terreno de potencialidades. Y Argentina, lógicamente, ¿no? Monitorear cómo las lluvias impactan, ¿no? En este retraso de cosecha que terminará ingresando, con un problema potencial de humedad, pero terminará ingresando. Monitorear el farmer selling si finalmente se termina convalidando, ¿no? Este avance en la comercialización o si el farmer selling continúa muy retrasado, y continuar monitoreando lógicamente, quizás el número más importante en el cuadro argentino, el número productivo y el efecto que pueda llegar a tener finalmente la chicharrita sobre la producción argentina. Y en primer lugar, lo dejo para lo último, ¿no? Quizás como un punto más importante en la última semana, la potencialidad que pueda tener el conflicto, ¿no? No sabemos qué nivel puede llegar a desencadenarse el conflicto, pero sabemos que Estados Unidos está involucrado, que China está involucrado, que ya tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, una tensión geopolítica que comienza a aumentar y puede tener efectos sobre los precios. Hasta aquí el mercado de maíz. Los dejo con un video institucional sobre nuestra plataforma Zafras para luego darle paso a mi compañera Yara Parrilla para analizar el mercado de carnes. Muchas gracias. ¿Cómo sería encontrar en un solo lugar toda la información necesaria para hacer negocios rentables con productos agrícolas? Para anticiparse a los movimientos del mercado y entender cómo tomar las mejores decisiones, la plataforma Zafras, el ecosistema del agronegocio de América Latina, es lo que necesita. Completa en sus servicios, ofrece información exclusiva elaborada en tiempo real por equipos de analistas y periodistas especializados en la agroindustria. Con la plataforma Zafras podrá tomar las decisiones más seguras y precisas en los mercados físicos y de futuros de los principales commodities agrícolas. Encuentre análisis precisos para comprender los movimientos y tendencias del mercado a corto y medio plazo. En la plataforma Zafras podrás ver las noticias en tiempo real que lo mantienen siempre bien informado sobre lo que realmente marca la diferencia en su negocio. La plataforma Zafras es la mayor base de datos de estadísticas agrícolas que le permite analizar los datos históricos de las últimas décadas. Además, le permite seguir los precios físicos en las principales regiones productoras y comercializadoras. Accede en tiempo real a las cotizaciones de las bolsas de futuros, divisas, petróleo y los indicadores financieros completos. Dentro de la plataforma Zafras puede consultar las conferencias, videos y podcasts del mercado que están disponibles las 24 horas. Si tiene alguna consulta de mercado, los especialistas de Zafras están dispuestos a responder a sus preguntas. Este conjunto completo de informaciones está disponible en un formato moderno y fácil de usar. Si aún no conoce la plataforma Zafras, solicite una demostración gratuita y compruebe por qué la plataforma Zafras es la herramienta de trabajo preferida por los profesionales del agronegocio para llevar adelante los negocios más rentables. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Les estaré compartiendo ahora para poder analizar un poco el mercado de la carne, un poco sobre las perspectivas que tenemos para el mercado local y también como internacional. Bueno, iniciando un poco para hablar sobre la carne vacuna de Argentina.
Tenemos que hablar un poco sobre los precios del vivo, los precios del gordo específicamente, aquellos que van con destino a faena, sacrificio. Y para eso hablamos del mercado Cañuelas, que es el mercado de referencia. Para lo que es el ganado liviano, tenemos que indicar que desde que comenzó el año hasta la fecha se dieron fuertes aumentos para lo que es el ganado liviano. Un poco porque el año pasado estuvo fuertemente atrasado estos precios y con la devaluación se empezaron a ajustar. Pero también porque hay una menor oferta del ganado liviano. Los productores están reteniendo este ganado liviano para poder aumentar en peso y hacer una diferencia. También tenemos que indicar que los novillitos y las vaquillonas con terminación buena y muy buena, los especiales, están teniendo mejores aumentos. Ya los regulares se están viendo un poco más afectados. Sin embargo, para marzo se empieza a ver una disminución en el ritmo de aumento de precios y estos aumentos siempre estuvieron por debajo de la inflación. Sin embargo, los aumentos no fueron respaldados por el mercado interno, un mercado con un comprador, con un consumidor con menor poder adquisitivo, está optando más por proteínas más económicas, está viendo más el precio que la calidad. En este gráfico de acá que podemos ver los precios del novillito y de la vaquillona, lo pueden encontrar en nuestra plataforma, que se pueden descargar la aplicación tanto para Android como para iOS, y pueden acceder a esta información gratuita. Si se registran, pueden acceder a todas las commodities y por 7 días. Bueno, no se fijen tanto el precio, esta subida de precio, porque fue del mercado de ayer, de la jornada de ayer, que hubo una muy baja entrada, subieron los precios. Para hoy deberíamos ver una baja en estos precios. Fíjense más que nada en esta liñita de acá, que fueron los precios del viernes. Si comparamos el precio del viernes con el primer precio del 2024, podemos ver que tanto para la vaquillona como para el novillito aumentó un 32%. Y si comparamos el aumento del precio de enero, febrero y marzo del primer trimestre con el trimestre anterior, podemos ver que hubo un aumento del 295%, siendo que la inflación trimestral interanual fue del 274%. Y un poco como le decía antes, el consumidor está con menor poder adquisitivo, está consumiendo menos carne vacuna y hoy por hoy el consumo interno es muy bajo, está en 42,6 kilos per cápita, siendo que lo normal es, o por lo menos lo que fue el año pasado, estuvo por encima de los 48 kilos per cápita. También se está recuperando el peso promedio de la res, esto porque el productor está invirtiendo más en el peso. Y también hubo una caída en la producción. Recordemos que el año pasado hubo una faena muy grande, una de las mayores faenas desde por lo menos el 2009. Entonces, este año hay una menor faena, se espera que siga cayendo la faena, entonces va a seguir cayendo la producción. Bueno, pasando a los precios del gordo, también del ganado pesado, disculpen, también estuvieron aumentando a lo largo del año. Sin embargo, a partir de marzo, estas categorías empezaron una tendencia a la baja. La vaca registró un promedio de una caída del 9% en sus precios y el novillo tuvo una variación mínima que cayó un 0,3%.
Esto más que nada porque estas dos categorías son más categorías buscadas para la exportación y el exportador está teniendo una pérdida en la competitividad justamente por un precio internacional bajo y además porque el tipo de cambio ya empezó a quedar atrasado, ya empezó a quedar desactualizado. Entonces, esto contribuye para que en el mercado ganadero local haya una disminución en los precios. Sin embargo, las exportaciones siguen siendo atractivas y hasta por lo menos febrero, que el tipo de cambio contribuía para que las exportaciones sean más atractivas todavía, se registró 160.000 toneladas, que es récord en lo que va desde al menos 1990. Bueno, en este gráfico podemos ver los precios del novillo y de la vaca. Si tomamos el precio de nuevo del viernes, este precio de acá, y lo comparamos con el primer precio del 2024, podemos ver que hubo una caída en el precio de la vaca del 24% y el novillo aumentó solo un 10%. Sin embargo, si comparamos el aumento trimestral de este año, aumentó más del 300% para ambas categorías, comparado con el trimestre anterior. Bueno, acá podemos ver un gráfico de las toneladas exportadas este año en comparación con el año anterior y los precios. Y un poco de lo que decía anteriormente. Hubo un aumento en las exportaciones del 21%, hubo un aumento en los ingresos generados, claramente, de un 13%, casi 14%. Sin embargo, hubo una caída en los precios promedio, dólares por tonelada de res con hueso. Bueno, hablando un poco en el contexto internacional, ya Joaquín comentó un poco de China. Sin embargo, tenemos que siempre estar pendiente de China, porque los precios internacionales están fuertemente relacionados con una recuperación económica de China y una estabilidad en su porcicultura. Ahora vamos a hablar un poco de eso. La cadena porcina de China está empezando a mostrar mejoras en su oferta y se está generando un entorno favorable para que los precios aumenten o tengan un reajuste al alza, no solo para los porcinos, para los cerdos, sino también para las otras proteínas animales. Y se espera que China disminuya en sus importaciones porque el gobierno tiene reservas de carnes congeladas para liberar en el mercado. Bueno, acá podemos ver un gráfico del precio de la devaluación del yuan. Fíjense cómo desde abril del año pasado hasta abril de este año se devaluó y mucho. ¿Y por qué es importante seguir el mercado chino? Porque es un gran actor en el sector carnes, es el mayor importador y cualquier movimiento que genere en el mercado va a impactar en la formación de precios de exportación. Y un poco con lo que decía de por qué es importante la porcicultura china. En el 2018 tuvo una peste porcina africana que terminó mermando la producción, terminó mermando su piara porcina, cayó increíblemente la producción, el consumo y subió niveles récord la importación de esta proteína y empezaron a ver con mejores ojos la carne bovina. Y se empezó a trasladar este consumo de la carne porcina, de la carne de cerdo, a la carne bovina. Y fíjense cómo, si tomamos los datos del 2024 y los comparamos con el del 2017, vemos una producción que creció un 21%, un consumo que creció casi un 54%, y las importaciones que crecieron un 282%. La producción en consumo se estima que siga creciendo y las importaciones, dado que se sigue creciendo con su producción, se espera que reduzca y bastante agresivo.
Bueno, ahora sí, pasando un poco a la competitividad internacional, tenemos que decir que Estados Unidos estuvo enfrentando hace ya varios años una situación bastante complicada con cuestiones de sequía, y como la producción vacuna es una producción larga que dura entre 2 a 3 años, se está viendo una gran baja en su stock ganadero y también se siguen viendo precios al alza, con exportaciones que siguen cayendo y las importaciones que están en aumento, lo que condice un poco con esta caída en la producción. Australia, todo lo contrario. Los precios están cayendo, las exportaciones están cada vez subiendo más. Se cree que pueda llegar a ser el segundo mayor exportador de carne vacuna, y además tiene un consumo de carne vacuna bastante escaso. Se produce más para exportar que para consumir localmente, todo lo contrario que Estados Unidos, que tiene un consumo local muy exigente. Brasil, los precios están en la baja, si bien las exportaciones deberían caer, debe caer poco y nada. Y la gran cantidad que produce Brasil va a seguir siendo el mayor exportador y tiene una gran demanda de Chile. Uruguay, los precios del público están disminuyendo, el consumo está aumentando y las exportaciones siguen manteniéndose en un mismo nivel que el año pasado, pero se está pagando un casi 7% menos. Sin embargo, la industria está teniendo una mejora en los márgenes que los 2 años del año pasado y el anterior. Bueno, acá viendo un poco los precios internacionales del novillo, dólar por kilo, podemos ver cómo Argentina tiene el precio más caro del novillo en la región, en el Mercosur, y también tiene un precio más caro que Australia. Esta cuestión de que Australia está bajando sus precios. eh, y además, Australia lo que tiene es una logística privilegiada y tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y los precios de Estados Unidos que están muy altos. Un poco de lo que les indicaba, Brasil tiene que bajar su stock, pero mínimo. China, fíjense cómo viene subiendo su stock cada vez más para depender menos de importaciones. Estados Unidos viene bajando su stock ganadero por esta cuestión de la sequía y también por los altos precios de producción, a tener en cuenta. Y Australia tuvo una sequía acá donde ganado, sin embargo, se recompuso y sigue aumentando y está aumentando fuertemente su stock ganadero. Bueno, para terminar un poco, tenemos que hablar de Argentina. Una conclusión de Argentina es que va a haber una exportación récord en toneladas, porque sigue siendo más atractivo que el mercado local. A corto plazo se espera que los precios internacionales de la carne vacuna sigan siendo bajos. Se espera que recién haya para esta segunda mitad del año o inicios del año que viene un reajuste al alza de los precios internacionales. El novillo argentino a corto plazo va a seguir manteniéndose elevado respecto a nuestros competidores, aunque está bajando el precio del novillo. Y se espera que en el mercado granero también siga bastante baja los precios. Y se anticipa que la demanda interna, el consumo interno, sea bastante bajo, esté bastante deprimido, llegando a los 46 kilos per cápita o por debajo. Y para China lo que podemos esperar es un fortalecimiento de la producción de la carne vacuna y reducción de la dependencia de las importaciones. Estados Unidos van a seguir cayendo sus exportaciones y su producción y van a aumentar sus importaciones para poder mantener el alto nivel de consumo que tiene este país.
Y Australia se perfila como un competidor destacado en el mercado global porque está creciendo su producción, están bajando sus costos y no tiene un gran consumo interno y tiene una logística privilegiada. Y Brasil va a seguir siendo el competidor clave, el que más exporte, manteniendo una ventaja competitiva con precios muy competitivos, precios bajos y una moneda favorable. Muy bien, gracias Yara y también Joaquín. Dejo el espacio ahora para que le hagan las preguntas a los analistas. Yo aprovecho este momento para preguntar a Joaquín sobre el maíz tardío de julio. ¿Cuánto puede llegar a presionar el alza de este quiebre de producción que mencionaste en Brasil? Bueno, ¿cuánto puede llegar a presionar? La cuantificación, ¿no? Siempre resulta difícil en términos de precio. Preferiría ir en cuanto a la dirección de precios, ¿no? Primero, ¿puede o no puede? Claro que puede. Una reducción sustancial en lo que es la safrinha de Brasil, ¿no? Sería una oferta menor por parte del cono sudamericano, de Brasil a Argentina, y esto podría tener impacto sobre precios, porque Brasil tendría una menor oferta exportable. Tenemos por delante 60 días, ¿no? Nos quedan de definición en lo que es la safrinha, pero atención, ¿no? Que veíamos gran parte de esa safrinha que viene ya próxima a cosecha y está en un excelente estado. Entonces, de la producción total de Brasil, cerca del 70% es safrinha. De ese 70%, el 60 y largo por ciento está en buen estado, ¿no? El restante puede impactar a la baja. Entonces, ¿podríamos ya tener un impacto? Sí, sustancial, que determine el cambio en la dinámica de una decisión previa. No lo vemos tan probable. Sí hay que tener atención, pero no vemos tan probable que pueda llegar a ser Brasil el que nos determine un escenario completamente distinto en precios para el mercado argentino. Perfecto, gracias Joaquín. Yo tengo una pregunta más para Yara. ¿Cuándo podemos esperar un margen de mejora en los precios del vivo para el ganado? Bueno, gracias por la pregunta. Se puede esperar recién, para lo que es el ganado pesado, un ganado más visto para la exportación, se puede esperar recién mejores precios o una suba de los precios cuando haya un tipo de cambio más competitivo o cuando haya un reajuste al alza para estos precios internacionales que se puede llegar a ver a partir de este segundo semestre o más esperado para inicios del 2025. Y para lo que son los precios del ganado liviano, se puede esperar recién cuando haya una reactivación en la economía de Argentina, los consumidores tengan un mayor poder adquisitivo y, y, ah, haya una menor retención del ganado liviano. Gracias. Bueno, gracias a vos. Y ahora les invitamos a que accedan a una solicitud gratuita. Allí pueden escanear el código QR. Esta presentación va a estar disponible, ¿no es así, muchachos? Luego en las redes, en YouTube. Queda cargada en una primera instancia nuestra plataforma Zafras y Mercado y más tarde se libera a través de nuestras redes en el canal de YouTube. La podrán encontrar también. Bien, perfecto. Entonces ahí pueden contactarse con los analistas, hacer todas las preguntas y van a ver más fechas de webinars. También en las redes sociales de Zafras van a acceder a toda la información necesaria. Chicos, y ahora Joaquín, muchas gracias por su participación. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.